¿Qué se hace cuando ya se ha hecho todo? ¿Qué podemos hacer cuando se han agotado todos los recursos para intervenir en el problema de las drogas, de la drogadicción? ¿Qué podemos hacer cuando alguien no quiere recibir apoyo? ¿Qué significa el haberlo agotado todo? ¿Qué significa el haber hecho todo como familia, como acompañante? ¿Y por qué esta pregunta de qué debo hacer cuando se ha hecho todo no debería estar sujeta solamente o no debería ser hecha solamente por personas que tienen una convivencia directa en el acompañamiento en materia de conductas adictivas, sino que la pregunta debería estar siendo realizada por los profesionales que observan, que estudian, que intervienen y que diseñan protocolos mucho más precisos en la intervención en materia de trastornos de comportamiento asociados al consumo de sustancias psicoactivas? Creo que es una pregunta que interpela a todos, que debería escalar no solamente en los discursos individuales, sino que debería escalar a los discursos colectivos, específicamente permeando las políticas públicas, dejando de lado sobre todo esta visión de voluntariedad que tanto permea dentro de lo que es la intervención en materia de conductas adictivas. Y todo esto surge de manera anecdótica, ya que día con día me topo con familias que quieren transformarse en acompañantes sanos, en acompañantes eficaces a la hora de la intervención en materia de conductas adictivas y tomar decisiones informados en lo que se requiera para la mejoría, para el beneficio, para la reducción del daño en pacientes con consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es una pregunta que parece que solamente afecta a estas personas que viven de cerca el fenómeno del consumo problemático de sustancias psicoactivas, pero en la realidad es un fenómeno que nos afecta a todos. Entonces la pregunta deberíamos replanteárnoslas, la pregunta deberíamos generarla nosotros. ¿Qué debemos hacer o qué se debería hacer cuando supuestamente se agotó todos los recursos? ¿Y qué significa esto? Y esto surge a través de una entrevista que tuve donde grabé los primeros minutos con esta madre, porque lo primero que ella interpeló es que ella lo había hecho todo. Por motivos de ética de la comunicación sanitaria no voy a presentar ningún tipo de video y simplemente me voy a restringir a 19 segundos de la primera fase de la entrevista, donde conseguí su autorización, dejando claro de que no iba a usar ni su nombre, ni utilizaría incluso su imagen, ni su voz. Realmente esto está modificado, pero sí es interesante escuchar un poco de su problemática, entendiendo que esto es una situación anecdótica, pero es una realidad que se vive, se sufre estadísticamente muy reiteradamente en la realidad latinoamericana y el Caribe en el fenómeno del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Realmente lo hemos hecho todo. Hemos sido unos padres dedicados a él. Tiene 42 años. Lo hemos hecho todo, todos los tratamientos que existen. Y me duele mucho porque ahora está en situación de calle. Y mi marido y yo ya somos gente mayor. Y probablemente no haya nada que lo ayude, lo hemos probado todo. Ya lo hemos probado todo, ya estamos cansados, ya no hay nada más que hacer porque hemos perdido dinero, hemos perdido tiempo valioso, son personas que tienen años lidiando con esta situación y entre cada intervención fallida se pierde más la esperanza. Y esto tiene que manejarse con mucho cuidado porque normalmente se tiende a atacar a la familia o a vulnerar a la familia o a revictimizar a la familia o específicamente atacar al paciente y proteger o sobreproteger a la familia. Y todos estos discursos son realmente problemáticos. Aquí no se trata de poner a una persona o a un elemento de la estructura por encima del otro. Hay algo muy interesante que debe de guiar este discurso y es la agencia del sufrimiento y la ética, específicamente la ética del cuidado. Cuando nosotros entendemos de esta visión axiológica, desde esta observación bioética, desde una intervención fenomenológica como profesionales, que todos los elementos que están interviniendo, que están interactuando dentro de este fenómeno comportamental, están sufriendo todos los elementos que pertenecen al ambiente familiar o que surgen en compromiso de estos factores contingenciales, todos están sufriendo, todos pertenecen a una estructura, toda esta estructura está íntimamente relacionada, toda esta estructura está íntimamente correlacionada y no podemos llegar a unas conclusiones simplistas de que una es causa y la otra es efecto o que hay un agresor y hay víctimas, cuando acá lo primero que tenemos que entender desde la agencia de sufrimiento es que todos están en una posición de sufrir, tanto las personas que están bajo los efectos de las sustancias psicoactivas, que sufren una condición, tanto como la estructura que intenta sostenerles, ¿no? Y que incluso hasta los profesionales que cometen actos de negligencia o que intervienen con malas prácticas también son desafortunadamente una parte construida de la problemática contingencial. Entonces, entendiendo todo esto,
podemos ir avanzando en esto, ¿no? Cuando una persona llega a mí con este discurso de lo he agotado todo, lo he hecho todo, ya no tengo más nada que dar, ya no tengo recursos económicos, ya no tengo recursos, ¿no? Internos, llamémoslo así, ya no tengo una disposición porque estoy violentada por todos los años o violentado por todos los años que he querido acompañar esto, pero desafortunadamente ha sido acompañado por muy malos profesionales, por malos protocolos, por distintas observaciones completamente fallidas, y esto pues ha generado toda una cierta problemática. Una de las cosas que tenemos que hacer en esta entrevista, lo que yo normalmente hago y aprovecho acá para hacerlo con ustedes, es: ¿realmente se ha agotado todo o ustedes han acudido a los recursos que desafortunadamente creen que eran eficaces? Desafortunadamente, dentro de la ética, dentro de los principios bioéticos específicamente, hay uno que es la autonomía, y esta autonomía normalmente se viola porque las personas, al llegar a los supuestos profesionales, que por lo general ostentan cédula profesional, títulos respaldados por la academia, tienen especializaciones, pero realmente no están resolviendo el problema porque están observando el fenómeno desde una cuestión fallida, incluso yendo en contra de lo que la normativa indica y organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Delitos establece. Entonces, desde allí hay un problema. Los profesionales no están autoexigidos deontológicamente, por eso empiezan a generar un daño, un acto de maleficencia y violando distintos, bueno, casi todos los principios bioéticos, al establecer un modelo de intervención que no es eficaz, ¿no? Y que las familias llegan no por mala voluntad a estos recursos, sino porque consideran que son los recursos viables, ya que están respaldados por la figura de autoridad, cayendo en esta falacia de autoridad, en que alguien que viste bata blanca, que está dentro de unas instituciones clínicas, son los profesionales más adecuados para abordar eso. Por eso la pregunta de si hemos usado los recursos reales, lo hemos hecho todo realmente, no debe de estar simplemente limitada a la familia, sino que también debe de ser replanteada por nosotros, y no una vez, sino las veces que sean necesarias para poder cuestionar estos paradigmas. Recuerden que tenemos distintas autoexigencias metodológicas también, y una de ellas es someter a la falsación todos nuestros procesos para llevarlos a la mayor precisión, y eso pues todo esto está dentro de la construcción metodológica de la investigación, pero muchos de estos profesionales no están debidamente formados, están permeados por un montón de sistemas de creencias que son dogmas, lastimosamente generando paradigmas que dañan al profesional y que terminan haciendo muchísimo daño a la población, que requiere acompañamiento con protocolos basados en evidencia, con ética del cuidado, desde la protección de la agencia de sufrimiento, comprendiendo que las familias no pueden discernir entre lo más eficaz, y no podemos dejar, los sistemas sanitarios, los reguladores sanitarios de cada país no pueden dejar en manos de la familia que escojan lo que a ellos les parezca, porque están en una situación de indefensión, y el problema del sesgo de accesibilidad les va a hacer creer que aquello que suena realmente como medianamente estructurado puede ser algo que sea útil. Entonces, cuando a una familia se le pregunta, ¿realmente usted agotó todos los recursos?, las personas van a empezar con una narración donde han caído en una cantidad de procesos donde no había ética, donde hubo coerción, donde hubo maltrato, donde hubo violentación, donde hubo vulneración, ataques hacia la familia, ataques hacia el paciente, que lo que han generado es todo un proceso de conductas desadaptativas y de repudio, de rechazo a los procesos de intervención terapéutica. La mayoría de los procesos a nivel clínicos, entre comillas, que rigen en Latinoamérica son desde este modelo de autoayuda AA&A, que no son protocolos clínicos, que no tienen sustentación epistemológica ni constructos teóricos sólidos, y mucho menos tienen evidencia científica. No son ejercidos por profesionales, ni la APA, ni la Organización Mundial de la Salud, y mucho menos la Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Delitos contemplan esto como un protocolo viable. Entonces, desde allí viene algo mal, ¿no? Muchos de estos profesionales invocan esta literatura, entre comillas, como si fuera un proceso viable para la intervención en materia de conductas adictivas. Queremos dejar claro que lo que guía el protocolo de intervención, tanto ambulatoria como hospitalaria, en materia de conductas adictivas, es el modelo multidisciplinario intensivo con psicología basada en evidencia, establecido en el 2020 por todo un protocolo de intervención en materia de conductas adictivas establecido por la Organización Mundial de la Salud, en coherencia, en consonancia, en concordancia con la Oficina Nacional, la Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Delitos. Eso es importante porque es el protocolo que tiene más sustentación, donde se plantean distintos modelos de intervención que deben de ser multidisciplinarios y que deben incluir a la familia dentro de este protocolo. Eso es importantísimo aquí. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a preguntarle a las familias, las primeras dos preguntas que son vitales para determinar si se ha agotado todo son las siguientes. Uno, se ha hablado de comorbilidad, se ha hablado de que su paciente puede tener otras condiciones sindémicas o de comorbilidad que que interactuaron con el desarrollo de las conductas adictivas. La mayoría de las veces, es decir, en el 99% de los casos me ha pasado anecdóticamente que no lo saben.
Entonces me toca explicar de que esta construcción de las conductas adictivas inicia desde el abuso sexual, desde los maltratos sistematizados, desde las segregaciones, desde las situaciones de vulneración y pobreza, de marginación sistematizada, desde la exposición a violencia dentro del hogar, desde tener factores de predictibilidad como ser hijos de una persona que ha tenido problemas de consumo de sustancias psicoactivas, siendo el alcohol uno de ellos, y que el margen en Latinoamérica y el Caribe es altísimo de las personas que consumen alcohol de manera problemática, que no están identificados como personas con problemas de alcohol o que no reconocen esa problemática y que adicional ejercen violencia sistematizada en el hogar. Adicional a ello, toda la cantidad de familias monoparentales donde la carga del cuidado y de la manutención recae sobre la mujer, siendo también las mujeres una estructura violentada sistemáticamente a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, cuando uno no comprende esto, por supuesto, empieza a tener una visión reduccionista y drogocéntrica, donde todo se explica a través de la interacción del individuo por la sustancia. Y eso es completamente falso. El individuo no llega a la sustancia y allí inician los problemas. Han existido un montón de situaciones estructurales, entendiendo contexto como las condiciones incluso biológicas que el individuo ha presentado, entre ellos la comorbilidad, que ha desarrollado la problemática. Y cuando una familia me dice que ni siquiera se le ha explicado esto, entonces no se han agotado todos los recursos. El problema es que han estado perdidos en intervenciones que ni siquiera tienen base en la evidencia científica. Y esto no solamente lo sabemos desde el año 2020, donde se reprotocolizó las intervenciones. Esto se sabe desde el 2010. Habían estudios en el año 1990. Y por supuesto que últimamente, en el 2020-2023, se han generado protocolos mucho más precisos, con muchas mejores intervenciones, donde se dejan los modelos de intervención psicoterapéuticos de tercera generación como elementos indispensables en la intervención individualizada con el paciente en conjunto con la intervención familiar, para que las familias como los pacientes desarrollen autonomía y habilidades para que puedan restaurarse, reincorporarse a una dinámica social altamente exigida. Y que hay un montón de otros factores como la multidisciplinariedad que se establece en este protocolo estandarizado, donde tenemos que descartar condiciones fisiológicas, de comorbilidad, condiciones neurológicas o incluso la necesidad de acompañamiento psicofarmacológico. Y esto no es poca cosa. ¿Por qué? Porque se ha establecido en algunos estudios de alta jerarquía que el 82% de los pacientes que han tenido consumos problemáticos de sustancias psicoactivas tienen una condición de comorbilidad que han requerido y requieren un acompañamiento multidisciplinario, no solamente desde la intervención psicoterapéutica individualizada y en conjunto con la familia, sino que adicional también han tenido o han debido tener un protocolo psicofarmacológico de acompañamiento. Y hay algo muy importante aquí, es que entre más rápido se haga la intervención, mucho menos daños a nivel multidimensional estaremos hablando. Entonces, cuando una persona me dice que ha agotado todas las vidas, como estas personas, que son adultos mayores ambos, casi llegando a los 70 años de edad, que tienen un hijo, que llegaron a más de 70 años de edad, que tienen un hijo de 42 años de edad, que ya está en situación de calle, el pronóstico se reduce dramáticamente, y peor aún cuando nosotros entendemos de que la primera opción que tuvieron fue hace 24, 25 años, cuando él era exactamente un niño, ¿no? Un niño de 15, 16 años, donde hubo el primer proceso de intervención. Y el primer proceso de intervención fue un proceso coercitivo, fue un proceso violento que le maltrataba, donde se le aisló sistematizadamente de la familia, y que en el momento en que se terminó el proceso, la familia no tenía ningún tipo de recurso, no tenía ningún tipo de herramienta para poderlo abordar. Entonces, por ese punto de vista, cuando tú haces la primera pregunta, ¿se agotaron las vías de comorbilidad? ¿Se hicieron diagnósticos de comorbilidad, de condiciones endémicas? ¿Se les explicó los distintos factores correlacionales para poder desarrollar estas conductas? ¿Cuáles son las necesidades que este paciente requiere para poder tener un andamiaje, una estructura de incorporación a la sociedad? Y cuando no hay una pregunta, o sea, cuando no hay una respuesta clara ante esto, que por lo general es así, pues ya sabemos que no se ha agotado todo. Pero se hace una segunda pregunta que está muy íntimamente relacionada con la primera, que ya casi la he resuelto por completo. Y la segunda pregunta es, ¿hubo algún tipo de formación, de intervención, de sensibilización, de psicoeducación para el desarrollo de la autonomía familiar? Ustedes como familia se entrenaron, se les hizo, se les explicó que de una u otra manera la estructura familiar, el ambiente social donde creció, es un ambiente correlacional, y que no es lo mismo una correlacionalidad, una corresponsabilidad con una culpabilización, y que en este momento no estamos tratando de señalar a nadie como responsable, sino de generar la corresponsabilidad. ¿Y qué significa esto? Que estas personas desarrollen distintas habilidades para poder acompañar al paciente. Ahora, por supuesto, que esto pareciera
no tener sentido cuando estamos hablando de un adulto de 40 años, pero desafortunadamente este paciente, a pesar de ser cronológicamente un adulto, no tiene las suficientes estructuras para poder ser autónomo. Son biológicamente adultos, pero en el desarrollo de las habilidades conductuales para incorporarse a una sociedad altamente demandante, no son personas que puedan funcionar. Por lo tanto, se debe de generar un proceso progresivo de desarrollo de habilidades donde empiecen incluso a desarrollar, uno, la autonomía, capacidades de autogestión, de confrontación, de afrontamiento, terapias basadas en soluciones, donde el paciente va a ir incorporándose progresivamente a la sociedad y empezar desde unos desarrollos de autonomía en gestión de la conducta regulada hasta el desarrollo de la autonomía económica. Y esto pues es algo que no se va a hacer de un día para otro. Adicional, si estamos hablando de situaciones que requieren acompañamiento multidisciplinar y este paciente tiene condiciones neurofisiológicas donde ha habido deterioro, ahora, esto es en la parte biológica, pero hablemos de las condiciones sociales. Es muy bien sabido que las condiciones de consumo problemático de sustancias psicoactivas están íntimamente relacionadas con las conductas antisociales, el tráfico, el hurto, incluso las conductas homicidas. Y si esto ha sido parte de la historia de este paciente, pues no va a tener un campo igual de competente para poderse incorporar a la sociedad. Y es aquí donde tenemos que hablar de justicias restaurativas, donde tenemos que entender cómo podemos generar que esta intervención por parte del órgano jurisdiccional pues también piense cómo estos factores contextuales afectan a estos individuos y cómo generar distintas estrategias, no solamente para penar, no solamente para castigar, sino para aprovechar ese proceso para generar realmente un proceso de reestructuración conductual. Desafortunadamente los sistemas penitenciarios en Latinoamérica y el Caribe no son realmente reestructurativos, ¿no? Y creo que ahí no vamos a entrar en discusión. Entonces, el problema es una falla sistemática social, una falla sistemática del Estado, de los Estados, porque no estamos hablando de un país en específico, estamos hablando de los países latinoamericanos, y que incluso, como dije yo aquí, sentirme muy cómodamente hablando de América en total. Entonces, este es el problema, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta, hace esa pregunta, esa segunda pregunta a la familia va a decir, oye, pues sí subimos un taller, pero no se nos habló a nosotros como personas que teníamos algo que trabajar allí, que nuestras interacciones vinculativas de tipo afectiva son elementos protectores, no se nos habló de protocolos, no se nos habló que nosotros también tenemos conductas de riesgo, que no la expresamos con la conducta adictiva, pero que estamos íntimamente relacionadas en los factores exacerbantes, que nosotros también tenemos conductas de riesgo, que también hemos sido violentadas por el contexto en el que nuestro hijo o hija creció. Ahora, también tenemos que poner un elemento importante. Cuando nosotros hacemos valoraciones anecdóticas aquí, que estas estadísticas no tienen calidad transversal, tenemos que tener mucho cuidado con esto, con relación a la masculina sobre todo. Hay un índice muy alto, o sea, llega al 40% de estos pacientes que declaran que en la infancia fueron abusados sexualmente y ahora son hombres adultos con consumo problemático de sustancias psicoactivas y fueron abusados sexualmente en la infancia. Esto no tiene calidad longitudinal, quiero que entiendan esto, pero esta estructura, esta observación no carece de sentido. Ahora, lo que sí tenemos evidencia y con calidad estadística de efectos transversales y longitudinales es la estadística de mujeres con consumo de problemáticas psicoactivas, con consumo de sustancias psicoactivas. Y es que el 90%, hay estadísticas de hasta el 94, 96%, que indican que las mujeres que han llegado a consumos problemáticos han sufrido abuso sexual. Y esto es una manera de exigir la intervención en materia de conductas adictivas con perspectiva de género. El 90, 94 en algunas estadísticas se indica que las mujeres que han llegado a abuso problemático de sustancias psicoactivas fueron abusadas sexualmente. Lo más dramático específicamente de esta estadística es que el 99% de las mujeres no recibieron un acto reparativo y que adicional fueron revictimizadas por los organismos receptores de denuncias al ignorarlas, al invisibilizarlas, pero específicamente al no contribuir de ninguna manera a su mejora, ni física ni psicológica, ¿no? Aquí generando esta división que no existe, pero para poder, que no fue atendido ni las lesiones que recibieron, ni si recibieron un acompañamiento psicoterapéutico adecuado. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas estaban en situaciones de calle, en situaciones de marginación, en situaciones donde estaban rodeadas de círculos de tráfico, microtráfico de drogas, y muchas de ellas también ejercían la prostitución, lo cual existe dentro de este discurso social distintos tipos de personas que no merecen ser tratadas como humanas y otras que sí.
Y esta dicotomía, este dualismo, esta segmentación que hacemos de clases de personas de primera, segunda y de tercera clase, me parece a mí que atenta contra cualquier derecho humano, que atenta contra la agencia de sufrimiento, y desafortunadamente son los discursos que yo escucho en la mayoría de los profesionales y que tanto rabia, tanta frustración me genera. Porque no solamente ahora se vive una problemática que no es culpa de la voluntad del individuo, que ha respondido a un montón de factores contingenciales, a factores ambientales, a factores del contexto, sino que ahora también el hecho de esas consecuencias se me atribuyen a mí como una persona que yo soy la que genera el problema. Es decir, soy consumidor porque yo quiero, no lo puedo abandonar porque yo quiero, y adicional, si sufro algún tipo de violencia, algún tipo de maltrato, aquí viene otra estadística anecdótica que está muy correlacionada y muy cerca de la investigación en la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, y es que sobre todo es una estadística masculina, el 40, o sea, hay una cantidad aproximada de las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, el 40% han tenido conductas suicidas. O sea, del 100% de personas con problemas de conductas adictivas, el 40% han tenido conductas suicidas. Ahora, lo más dramático es que casi el 90% han tenido ideación suicida. Y han sentido siempre se han sentido siempre excluidos de la realidad social, sobre todo cuando ya empezaron a tener consumos problemáticos, empezando por los discursos familiares. Y entiendo que esos discursos venían desde el desconocimiento, desde la desesperación, desde la desesperanza incluso. Hay algo bastante interesante y es una estadística dolorosa. La gente cree que los pacientes que mueren, o las personas que con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas que mueren por sobredosis en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? La estadística colombiana y mexicana indica que hay un 40% de esa cifra de personas que mueren que se le atribuyen por la necropsia, por la biopsia, por los procesos jurisdiccionales, como algo asociado al consumo, pues que tipifican que eran personas con consumos problemáticos. Significa que hay un 40% de esta población que fallece que se suicidó. Y hay un mínimo porcentaje del 3% que mueren por consumo problemático, por la sustancia como tal, o por enfermedades oportunistas, ¿no? Y adicional a esto hay una cantidad enorme que casi llega al 60%, el 50 y tantos, que muere por muerte violenta. Y la mayoría de estas personas son hombres también, y mujeres. Ya ahorita ha ido aumentando la tasa de muerte por muerte violenta en las mujeres también en Colombia y en México. Entonces, no es una cuestión de que hemos agotado todos los recursos. El problema es que cuando hablamos de todo esto, tenemos que pensar, ¿realmente hemos utilizado un protocolo de intervención eficaz? ¿Hemos acudido a un profesional que realmente sabe? ¿O simplemente es una persona que no sabe lo que está haciendo, que está convencida lastimosamente que lo hace bien y desafortunadamente no entiende todo este panorama que en 20 y algo de minutos he querido plantear y que apenas es la punta del iceberg? Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos intervenir? ¿Qué debería ser lo que la familia puede hacer o debe de agotar? Pues bueno, hay una estructura que se llama estructura de reducción de daño, que es un marco teórico, una teoría basada en evidencia, que es todo lo que vamos a hacer para mitigar el sufrimiento, es decir, tratar de cubrir la alimentación, tratar de conseguir un lugar seguro donde la persona esté a salvo, pero que también nosotros como familia estemos a salvo. Recuerden que dentro de estas condiciones de comorbilidad, dentro de estas condiciones a nivel neurológico, llamémoslo así, también se presentan conductas de riesgo también para la familia. Entonces también la familia debe de ser protegida, porque esto no es una condición que simplemente afecta al individuo. También la violencia ejercida bajo los efectos del consumo es parte del panorama que tenemos que ver. La incidencia de una persona dentro de una sociedad con consumos problemáticos y conductas violentas afecta no solamente al individuo que las vive, sino también al entorno. Y una muerte no lo resuelve, ¿sabes? Porque hemos escuchado por allí que desaparecer estas personas resuelven el problema, y lo que hace es dejar un vacío en el tejido social que va a ser ocupado por otro, porque todo lo que ha sido la estructura que genera, que construye la problemática, sigue viva. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como familia para sentirme un poco más tranquila? Pues traten de proveer de comida lo mejor que se pueda, de vestido lo mejor que se pueda, de una casa lo mejor que se pueda, tratar de amparar lo mejor que se pueda, y como siempre tratar de intervenir. Depende de la subjetividad, ¿no? Cada paciente requiere un apoyo distinto. En menores de edad se recomiendan los protocolos ambulatorios, pero este protocolo siempre va a estar mediado porque la familia aprenda a intervenir y generar estructuraciones del desarrollo de la autonomía. Las autonomías son eso que mal llamamos límites. Cuando tú quieres poner un límite, tú no quieres ser el vigilante, tú quieres ser la persona que genera la conciencia de que este niño, esta niña puedan comprender las horas de llegada, el respeto del inconveniente de la casa, las funciones dentro de la casa. Eso se llama desarrollo de autonomía, pero eso no se nace aprendido uno tiene que recibir el entrenamiento, y eso debe de ser por parte de un profesional que esté especializado en tecnología, en técnicas
de intervención terapéutica familiar de tercera generación. Entonces eso lo establece el protocolo estandarizado que acabo de mencionar, ese multidisciplinario intensivo con bases en evidencia. Tenemos que agotar la vía de las hospitalizaciones, agotar las vías de las intervenciones por psiquiatría, tratar de conseguir un profesional que nos guíe en la toma de decisiones. Es la única forma en que tomemos decisiones precisas. Ahora, también tenemos que intervenir en la familia, en la estructura familiar, de manera de que todas las reacciones que tengamos frente a nuestro ser amado sean las más eficaces, las más asertivas, para poder generar adherencia al proceso, para poder saber cómo voy a reaccionar, cómo voy a disponer de los recursos. Y adicional a esto, debemos generar una red estructural comunitaria, una red estructural familiar que se transforme en una red estructural comunitaria y, por supuesto, una red estructurada que sea mediada por profesionales en el acompañamiento de las conductas adictivas. Ojalá que con el tiempo podamos ofrecer muchos más recursos, no solamente el acompañamiento de la red estructural, sino que podamos tener centros de hospitalización mucho más dignos que contemplen este protocolo multidisciplinario. Entonces, el llamado a la familia es entender que el problema no es el paciente, el problema radica en todos los factores contextuales, siendo la familia parte de ese ambiente directo. Y que la familia, al generar herramientas de intervención, habilidades de intervención, van a tener mejor eficacia, van a ser mucho más precisos y adicional van a comprender sin juicio por qué mi paciente, por qué mi ser amado se comporta como se comporta. Y adicional a ellos también van a encontrar ciertas dinámicas de mejora vinculativa, lo cual van a hacer que este paciente reduzca el malestar al sentirse menos parte de una estructura familiar que no le juzga y que progresivamente va a generar una reducción del consumo. Esa no es la solución, pero es parte de la solución. Ahora, el que el paciente acepte el acompañamiento, el que sea podido llevar a una intervención hospitalaria, multidisciplinaria, sería muy importante, pero que mientras eso pase, la familia gane más y más habilidades de intervención. Ahora, el desafío es en las distintas variables que se presentan, por lo tanto no pueden quedarse con un video, necesitan acompañamiento especializado. El tema de las conductas adictivas requiere una intervención profesional, multidisciplinaria, como lo he dicho ya no sé cuántas veces en este video, para poder proteger su autonomía, porque ustedes también están sufriendo y ustedes también requieren un acompañamiento terapéutico, requieren poder sufrir en ese acompañamiento ético, donde el paciente que está en contacto con la sustancia deje de ser el protagonista y pertenezca a una estructura familiar, donde el paciente deje de ser el adicto, el drogadicto, para pasar a ser una persona que sufre al igual, de distintas maneras, por supuesto, desde esta subjetividad de sufrimiento, desde esta agencia, dentro de este universo familiar, llamémoslo así, de estas dinámicas multidimensionales familiares. Solo así vamos a poder realizar. Entonces, cuando nos preguntemos si hemos agotado todos los recursos, hasta este momento me he topado con familias que no lo han agotado todo. Y aún así hay un riesgo muy mínimo, un porcentaje muy mínimo de pacientes que desafortunadamente los daños son tantos que parte del desarrollo de un cuidado de protección, de dignificación de la vida, pues requieren un acompañamiento institucional. Esas realidades también existen, pero deben de ser estudiadas con mucha cautela por el especialista que intervenga. Busquen un profesional que comprenda realmente la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, que hable sobre el protocolo multidisciplinario y que hable sobre la importancia de comprender los fenómenos contextuales que intervienen en la conducta y que también hable sobre las condiciones biológicas, las necesidades de protocolos farmacológicos y sobre todo de la ganancia de herramientas tanto por el paciente, ¿sí?, como por la estructura familiar. Sé que ha sido largo este video, pero no había manera de poderlo reducir. Agradezco mucho su atención, espero que se suscriban, compartan. Creo que esto le ayudará a muchos. Un abrazo fuerte. Espero que las cosas vayan a mejor, pero si te psicoeducas, te sensibilizas, vas a ser un acompañante sano y vas a tomar decisiones eficaces porque son decisiones informadas. Un abrazo. Me estropea.